Bueno, buenas noches a todos. Recién terminó el ayuno de Asará B'Tevet y espero que los que ayunaron, que les fue bien, y los que ya comieron, que estén Baruch Hashem todos bien y sanos. Asará B'Tevet, justo, y vamos a hablar hoy, el Shiur, vamos a conectar, empezar con Asará B'Tevet, relacionarlo con Hakel. Y de ahí pasamos a la parashá de la semana, Parashat Vayechi. Parashat Vayechi es una parashá muy importante por sí mismo, por el contenido de la parashá y por ser también Parashat Chazak. Con esta parashá estamos terminando la lectura del libro Bereshit, Sefer HaYashar, como se llama en la Gemara. El libro Bereshit es el libro que habla de los Avot, la vida de los patriarcas que se llaman Yesharim, rectos, y hoy estamos terminando la historia de esta parashá, el fallecimiento de Jacob, y luego también el de Yosef, y esto es Parashat Vayechi. Entonces, empezando con Asará B'Tevet, lo que relacionado con Hakel, es lo que está escrito sobre Asará B'Tevet, que es el primer ayuno de todos los 4 ayunos relacionados con el Hurban Bet Hamikdash. En el Hurban Bet Hamikdash hay 4 ayunos: Asará B'Tevet, 17 de Tammuz, Tisha B'Av y Tzom Gedalia, 3 de Tishrei. El orden de los 4 es que Asará B'Tevet fue el primero. Eso fue cuando entró Nebuchadnezzar, llegó y rodeó a Jerusalén. Así empezó todo. Después de eso, como está escrito, 3 años que estaba rodeando a Jerusalén, hasta que en Shiva Sav Betamuz logró romper la muralla y entrar en Jerusalén, y Tisha B'Av quemó el Bet Mikdash, y después, el 3 de Tishrei fue donde los últimos Yehudim que quedaron en Jerusalén mataron a Gedalia, que fue el último líder de la familia de David, y ahí es donde el Galut llegó a su comienzo más fuerte, por eso son los 4 ayunos. Sobre el primer ayuno es Asará B'Tevet, y por eso, según muchos poskim, se considera ese ayuno el ayuno más fuerte en ese aspecto. ¿Por qué es el ayuno más fuerte? Porque justamente que es un ayuno que empezó todos los sufrimientos, todo el galut, es el comienzo, es la causa. Ahí empezó todo, ahí inició todo. Y por el comienzo siempre es el más fuerte. Por eso el ayuno de Asará B'Tevet en algunos aspectos se considera un ayuno muy fuerte. Como está traído, lo que dice el Abu Daram, uno de los grandes comentaristas, que el ayuno de Asará B'Tevet también, si hubiese caído en Shabbat, lo hubiésemos hecho. Que no cae en Shabbat, el calendario nuestro no pasa nunca que Asará B'Tevet caiga en Shabbat, pero él habla como si pasaría. Imagínate cuando también había testigos diciendo cuándo está la luna, como se acostumbraban en principio, como hacían en principio. El Asará B'Tevet, si cae en Shabbat, hay que hacer ayuno, así dice el Abu Daram. Hoy en día no cae en Shabbat, pero algo interesante, único que hay en Asará B'Tevet, que es el único ayuno que cae en viernes a veces. Y cuando cae en viernes, el ayuno termina dentro de Shabbat. Quiere decir que tenemos que esperar hasta la noche, aunque ya prendimos las velas y ya en la Shkiyá ya empezó Shabbat, no podemos comer, hay que esperar hasta Tzeta Kohavim, hasta que empieza la noche para poder hacer Kiddush. Eso es en estos años que Asará B'Tevet cae en viernes. ¿Cuál es el sentido del ayuno de Asará B'Tevet? Dice el Pasuk, y lo decimos también en Selijot: Samach Melech Babel Yadó al Yerushalayim.
El rey de Babel rodeó a Jerusalén. El Rebbe trae samach, la palabra que usa el pasuk y los selijot es samach. La palabra samach es rodeó, pero no, samach significa también apoyó. Samach como somech noflim, apoyó a Jerusalén. La pregunta es, ¿qué apoyo? No es apoyo, vino a guerrear, vino a pelear. Nebuchadnezzar vino a hacer guerra con Jerusalén. Y si vino a hacer guerra, no pega la palabra apoyar. Vino a rodear, vino a pelear, vino a guerrear, pero no a apoyar. Y la respuesta que el Rebbe explica maravillosamente que todas las cosas están lo que uno piensa acá abajo, pero está también el plan divino, lo que Akadosh Baruj Hu tiene su intención en eso. Entonces, eso que Nebuchadnezzar estaba pensando, obvio, él quiso hacer guerra, él quiso destruir el Bet Mikdash, él tuvo pensamientos negativos, pero nosotros pensamos en el pensamiento divino, el plan de Hashem. ¿Qué es lo que Hashem quiso? Cuando Hashem le mandó a Nebuchadnezzar que él conquiste a Jerusalén, que él rodea a Jerusalén, el objetivo de Hashem fue a que Jerusalén esté rodeado y Memela ahí va a haber unión. El pueblo se van a encontrar encerrados en Jerusalén. Jerusalén es un lugar de unión. Jerusalén, Ir Shechubra la Yardav, como dice Teilim. Jerusalén es una ciudad que une a todas las tribus. Jerusalén es el lugar del Bet Mikdash. Jerusalén, el lugar de ira, temor, el lugar donde hay Irat Shamayim por el Bet Mikdash, es un lugar enorme donde el Irat Shamayim y el Ardut es lo que Jerusalén representa. Entonces, cuando Nebuchadnezzar vino a rodear a Jerusalén, era para despertar en Am Israel un nivel muy fuerte de unión, Irat Shamayim, y que eso es justamente lo que va a construir el Bet Mikdash. El opuesto de lo que Nebuchadnezzar quiso hacer. Todos sabemos lo que dice la Gemara, que todo el Jurban Bet HaMikdash fue por falta de ardut, por el odio gratuito. Historia de Kamsa Bar Kamsa, celos, pelea odio gratuito es lo que destruyó el Bet Mikdash. Entonces, cuando Am Israel van a estar juntos, van a captar el mensaje y entender qué es lo que tiene que reparar, qué es lo que tenemos que mejorar. Y si vamos a mejorar el Ardut de Israel, eso va a hacer que no va a haber Jurban. Entonces, Samach, justamente Samach, apoyo. Nebuchadnezzar apoyó a Jerusalén. Él quiso, de vuelta, no fue su plan consciente, pero el plan divino que hay atrás del plan de Nebuchadnezzar fue Samach, justamente apoyar a Jerusalén, apoyar a los Yehudim para que despiertan ese ardut dentro de ellos y a través de eso hacer el tikkun y no vamos a necesitar el Jurban. Obvio, eso no ocurrió porque hay libre albedrío y los Yehudim aparentemente no captaron el mensaje y de eso vino después la continuación. Pero Asara B'Tevet ese es el mensaje y la enseñanza que tomamos del día de hoy es hasta qué punto la importancia de la unión, el Achdut, y eso es lo que hace que construya el Bet Mikdash. Y ese es el mensaje para nosotros hoy, que estando en Asara B'Tevet, aprender y tomar ese mensaje de Asara B'Tevet como el Yehudí a través de fortalecer nuestro amor, Achdut, y perdonar y unirnos y estar entre nosotros como una familia, justamente sacar el odio, sacar el celo, sacar toda envidia, todo lo negativo y juntarnos con más amor y más armonía. Esto es el tikkun de la Asara B'Tevet, esto es el tikkun del Galut y eso es el comienzo de la Geulá. Y esto es justamente toda la idea de Hakel. Hakel es Anashim, Nashim, Betaf, donde en Jerusalén, en el Bet HaMikdash, la mitzvah de Hakel fue que justamente una vez en 7 años, todo Am Israel nos encontramos, hombres, mujeres, niños, bebés, todos juntos en Jerusalén, en ese mismo lugar, el lugar de unión, el lugar de Yirat Shamayim, y le Yirah et Hashem Kol Hayamim, tomando Yirat Shamayim a través de esa unión y tomar Achdut Israel, Avat Israel, Yirat Shamayim para todo el ciclo de los próximos 7 años.
Así que esto es justamente la conexión entre Asara B'Tevet y Hakel. Y de acá pasamos a hablar sobre la parashá de esta semana, que justamente nos toca Ashgaha Pratit, como ya hablamos muchas veces, lo que dice el Shla Kadosh, que siempre la parashá de la semana está relacionado también con la época. Parashat Vayechi, que es siempre la parashá que ocurre el ayuno de Asara B'Tevet, y en esta parashá vamos a hablar hoy sobre el tema de perdonar. La mitzvah de la parashá. Parashat Vayechi, como la mayoría de los parshiot en Bereshit, no tiene mitzvot todavía. Son historias, con enseñanzas importantes. Mitzvot de los 613 mitzvot recién vamos a tener más adelante. Pero como cada parashá hay enseñanzas y hay temas para tomar y aprender relacionado con mitzvot. En la parashá de esta semana encontramos el tema de perdonar, y es la historia de Yosef con sus hermanos. La Torá nos cuenta en la parashá de esta semana que Yosef, ya lo tuvimos la semana pasada, el encuentro de Yosef con sus hermanos, muy emotivo, y vemos como Yosef le dice a sus hermanos que vayan a buscar al padre, y lo buscan a Jacob, y Jacob baja a Mitzrayim, y después tenemos Vayechi Jacob 17 Shana, 17 años, Jacob Avinu vive en Mitzrayim con sus hermanos, con sus hijos, con el tribu, con Am Israel, los 70 personas, se instalan en Mitzrayim, en Goshen, y tienen los mejores años de la vida. Todos sabemos lo que dijo el Alter Rebbe, Vayechi Jacob, Beretz Mitzrayim, 17 Shana, que los mejores años de su vida, Jacob lo tuvo esos 17 años en Mitzrayim, con todas las explicaciones que hay en eso. Después la parashá cuenta cómo Jacob llega a sus últimos días. Jacob lo bendice a Yosef, a sus hermanos, a sus hijos, a Menashe, Efraim, y luego Jacob lo llama a todos sus hijos, y ahí también ocurre un hakel. Jacob vino, pide a todos sus hijos que vengan alrededor de la cama, como dice el Pasuki, Kafzu, júntense, Yasfu, Vagida Lachem, et asher yikra lachem b'achrita yamim, júntense todos y le voy a contar cosas del futuro. Y ahí Jacob le da bendiciones a todos sus hijos, y ahí Jacob termina sus años de vida en este mundo, y es el fallecimiento de Jacob y su entierro en la parashá. Después de eso, llegamos al final de la parashá, después de esa historia, después del entierro de Jacob y que vuelven de Israel de vuelta a Mitzrayim. Cuenta la Torá que los hermanos de Yosef estaban asustados, tenían miedo que ahora que falleció Jacob, Yosef ahora va a mostrar su verdadera cara y le va a vengar, va a tomar venganza de lo que le hicieron hace muchos años cuando lo vendieron a Yosef. Hasta ahora Yosef lo trató muy bien, no solamente que no se enojó con ellos, al contrario, le dio la mejor vida, le dio comida, etcétera, todas las historias que vimos hasta ahora. Pero ahora que Jacob falleció, ellos pensaron que todo lo que Yosef hizo era por respeto a su padre. Ahora que el padre no está, van a volver al Mitzrayim, y Yosef va ahora a tomar venganza de todo lo que le hicieron, y realmente lo merecen, ellos sabían. Es interesante lo que dicen acá los Medrashim. Balaturin trae que lo que pasó es que cuando estaban volviendo de Israel, ahí pasaron por el pozo, ese pozo donde le tiraron a Yosef en ese momento, en su momento, pasaron por el pozo, y cuando pasaron por el pozo, Yosef se paró ahí y dijo la verajá, Sha'asar li nes bamakom hazeh, hay en alajá, que cuando uno le pasó un milagro y cuando le vuelve al lugar donde le pasó ese milagro, tiene que decir una verajá especial. La verajá, gracias a Hashem que me salvé, que me hiciste ese milagro.
Entonces Yosef pasó por ese lugar donde lo hicieron toda esa tortura, donde lo tiraron en el pozo, que después lo vendieron. Y Yosef dijo la braja, Baruch Shasal Ines Bamakom Hazeh, que en ese lugar me pasó el milagro. Ahí los hermanos se dieron cuenta que Yosef se acuerda, que Yosef sabe lo que se acuerda, lo tiene, nunca habló del tema. Entonces ahora vieron que Yosef sabe, Yosef se acuerda, y entonces ahí es donde le llegó ese sospecho que Yosef ahora se va a vengar en ellos. Cuéntala para allá, qué es lo que hizo, qué es lo que hicieron los hermanos. Le mandaron primero gente que le hablen, después de ellos mismos se acercaron y le dijeron a Yosef, en nombre de su padre, por favor, sana le pecha, por favor, que nos perdone, que perdone el pecado que hicieron, que hicimos nosotros, y etcétera. Estaban, y dice ahí la parashá que Yosef se puso a llorar cuando ellos le hablaron, etcétera. Lloró, algunos dicen, Mefarshim, que lloró por eso mismo, que pensaron mal de él, por eso lloró, como pensaron, sospecharon que él le va a tomar venganza. Y después Yosef le dijo, no tengan miedo. Yo no estoy en el lugar de Dios para juzgarles, al contrario, no solamente eso, ustedes puede ser que pensaron en ese momento, pensaron algo mal, pero Hashem lo tuvo todo planificado para bien. Miren cómo se terminó todo eso. Ustedes me vendieron con los pensamientos que tuvieron, pero Hashem hizo todo eso, lo hizo para bien, justamente para dar vida a todo ese pueblo, justamente a que tengan todo el sustento en estos días de hambre. Y Hashem me hizo a mí ser un ministro y un virrey. Llegué a toda esa altura gracias a ustedes. Y entonces por eso no hay lo que hablar. No hay nada de pedir perdón, están perdonados. Y no solamente eso, como la parashá sigue, que Yosef Atzadik lo alimentó y le dio todo lo que ellos, familias, y nietos, y hijos y nietos, todas las familias, tribus, recibieron todo el sustento de Yosef con toda la amplitud. Dice el Zohar sobre esa historia, que de la historia la Torá nos contó, sí dice el Zohar, muy interesante, que la Torá nos contó toda esa historia de Yosef para aprendernos ese aprendizaje, para enseñarnos ese aprendizaje. La Torá contó la historia de Yosef, 4 parshiot, imagínense, hay 4 parshiot que estamos estudiando la historia terrible, con toda esa historia de Yosef y sus hermanos, y los sueños, y los celos, y la venta, y Yosef en Mitzrayim, etcétera, etcétera. Dice el Zohar, ¿por qué la Torá contó toda esa historia de Yosef con sus hermanos? Para enseñarnos hasta qué punto uno tiene que aprender a perdonar. Hay que aprender de Yosef con sus hermanos. Ellos lo trataron mal. Y Yosef no solamente que le perdonó, sino los trató bien. Y de Yosef tiene cada yehudí que aprender que es del Yigmol lechayavim tovot. Aunque alguien es merecedor, que es Shalom, a un castigo, no solamente no devolverlo lo que él merece, sino al contrario, al Hayabim, a los que merecen un castigo, hacerle bien, y se aprende de Yosef y su conducta frente a sus hermanos. Así dice el Zohar. Ese Zohar lo trae el Alter Rebbe en Tanya. El Alter Rebbe dice en Tanya, en capítulo 12, dice el Alter Rebbe ahí, el Alter Rebbe en Tanya habla sobre el Beinoní. Todo el Tanya es el Sefer Shel Beinonim. El Alter Rebbe nos enseña a cada Yehudí, como sabemos que Beinoní, según el Alter Rebbe, el Beinoní no es una persona especial, sino cada Yehudí, Kikaro, Beileja, Davar, Meod, Befijao, Bilbabja, Lasoto, es la base de todo el Tanya. Es muy cerca a ti, a cada uno, de acercarse a Hashem y servirle a Hashem con el corazón, con la boca, con acción. Y todo el Tanya viene a explicar eso. Y el Alter Rebbe habla sobre el Beinoní como la persona ideal, que es cada uno, cada Yehudí puede llegar a ser un Beinoní.
porque no te están pidiendo realmente ser un tzadik y revertir tu corazón de forma completa, etc. No te pide nada más que los pensamientos, palabras y acciones sean como Hashem quiere, cumplir la Torah con todos tus vestimentas del alma. Eso es todo el Tanya. Capítulo 12 del Tanya es el lugar donde el Alter Rebbe habla sobre el Beinoní en concreto. ¿Cuál es la tarea del Beinoní? ¿Cómo el Beinoní maneja su Avodat Hashem? Eso es capítulo 12. La fuerza que tiene el Beinoní, que a pesar que en su corazón todavía tiene un Yetzer Hará, tiene un alma animal, tiene deseos, a pesar de eso, él logra que el pensamiento y sus palabras y acciones sean completamente como Hashem quiere en Torah y Mitzvot. Al final del capítulo 12, habla el Alter Rebbe sobre Ben Adam Lechavero. Hasta ahí habla de Ben Adam Lamakom, relacionado con mitzvot que un yudí tiene que cumplir con Hashem. Y al final del capítulo, el Alter Rebbe habla sobre mitzvot she Ben Adam Lechavero. Quiero mirar adentro del Tanya porque es muy importante las palabras del Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe dice en la página 34 del Tanya, el final del capítulo Yud Beis, dice el Alter Rebbe que en temas de Ben Adam Lechavero, en todos los temas relacionados entre una persona y su compañero, inmediatamente que te suben en tus pensamientos, desde el corazón a tu cerebro, cualquier tipo de malestar, odio, celos, enojo o cualquier pensamiento negativo sobre otra persona, no lo aceptas en tu mente de ninguna manera, en forma voluntaria, tipo aceptarlo y querer seguir pensar en eso. Al contrario, el cerebro tiene todo el control sobre el corazón de no solamente no aceptar esos pensamientos, sino al contrario, hacer totalmente lo opuesto, a comportarte con ese amigo, con ese compañero, con la mirada de Gesed, con bondad, y mostrarle un cariño adicional. Escuchen lo que el Alter Rebbe dice. No solamente que no me enojo, no me pongo mal, la otra persona me trató mal, me hizo algo que no me gusta, me habló algo no me gusta, no sé, me trató de alguna forma que no me gusta, me hizo algún tipo de daño. A pesar de eso, no solamente que no lo devuelvo, sino al contrario, que mi comportamiento frente a esa persona sea con una bondad enorme y mostrarle un cariño adicional, aunque la persona me hizo sufrir, no enojarme con él y no devolverle lo que él realmente merece, que es decir, que a pesar que puede ser que merece alguna especie de castigo, no devolverlo lo que merece, sino al contrario, ligmol lechayavim tovot, devolver bien a los que me hicieron mal. Y como dice el Zohar, aprender de Yosef y sus hermanos. Esas son las palabras fuertes del Tanya, cómo tiene que ser esa conducta de perdonar a una persona, y no solo perdonar, sino también mostrarle un cariño especial y ligmol hayavim tovot. Y eso se aprende de esta parashá de Yosef y sus hermanos. Y acá surge una pregunta muy simple. La pregunta es, ¿cómo es posible pedir a una persona común? Como dijimos, el Tanya es Kikarov Ileja. El Tanya es un libro escrito para cada Yehudí, a un Beinoní, a uno que aspira a ser un Beinoní por lo menos. El Tanya está escrito para cada persona que no tiene los niveles más altos. ¿Cómo podemos nosotros seguir a Yosef Atzadik? ¿Cómo podemos ser como Yosef? Yosef era Yosef. Muy linda la historia de Yosef. Fuerte. Es una maravilla de ver cómo Yosef logró de mostrar su cariño a sus hermanos, a pesar que ellos los mejores años de su vida lo sacaron, agarraron 22 años, tener que estar esclavizado en Egipto. Tenía todos los motivos de estar enojado con ellos. Pero eso es Yosef. Yosef era un tzadik enorme, como dice en el Hasidut, tzadik Elión. Yosef no era solo tzadik, era un tzadik arriba de los tzadikim.
Hasta en algunos lugares está explicado que Yosef llegó a un nivel más alto que sus propios patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, ¿cómo se puede pedir que estemos en el nivel de Yosef? Y la respuesta, muy interesante, como Rebbe lo explicó. Rebbe lo explica así, que justamente lo que la Torá, lo que el Tanya nos está diciendo, que nosotros tenemos que aprender de Yosef y sus hermanos, que si vas a profundizarte en el diálogo de Yosef con sus hermanos, si vas a pensar un poco cuál fue el diálogo entre Yosef y sus hermanos, de eso mismo vas a poder aprender cómo realmente perdonar, y no solamente perdonar, sino comportarte con más cariño a esa persona que te hizo algo mal. Y eso es justamente lo que la Alter Rebbe nos quiere enseñar con el Tanya, cómo tenemos que aprender. No es que nosotros estamos en el nivel de Yosef, pero nosotros podemos aprender de lo que Yosef estaba hablando con sus hermanos, cómo tiene que ser la óptica, cómo tiene que ser la visión y la mirada sano de un Yehudí a las situaciones que nos están pasando. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yosef con sus hermanos. Los hermanos de Yosef estaban celosos. Ellos se sentían mal por lo que Yosef hizo. ¿Sí? Ellos tenían sus motivos, la historia era una historia dura, no vamos a entrar ahora a explicar todos los detalles, pero la historia fue difícil. Los hermanos de Yosef sentían que Yosef está mostrando una especie de orgullo, una especie de liderazgo que no estaban preparados para recibirlo, etcétera, como sea la historia. Y hubo un celo muy fuerte en ese momento, y ellos decidieron por eso a hacerle algo mal. Eso fue la historia del punto de vista de sus hermanos. Ahora, qué es lo que Yosef le está diciendo a sus hermanos ahora? Ellos ahora están realmente arrepentidos. Ellos se arrepintieron ya hace mucho. Hablamos de eso en otra parshía también, en Miketz, que los hermanos de Yosef se arrepintieron en el momento cuando Yosef le empezó a hablar duro. Ahí ya fue su arrepentimiento. Yosef le ayudó a hacer teshuvah. Y como explicamos en su momento en Parashat Miketz, que los hermanos de Yosef, en ningún momento Yosef no le quiso hacer mal. Eso que cuando llegaron le dijo, ustedes son espías, y le habló duro, no fue para, ningún momento fue para hacerle sufrir. También de un principio, Yosef todo lo que hizo fue justamente para ayudarle, darle una mano para que lleguen a hacer teshuvah, y eso es lo que hicieron teshuvah. Eso fue Miketz. Y después en Vaigash, todo el tiempo Yosef le está ayudando a sus hermanos a reparar el pecado. Eso es lo que hizo con la copa de Binyamin para mostrar cómo todos los hermanos se juntaron para proteger a su hermano. Justo lo contrario de lo que hicieron con Yosef en su momento. Yosef le está dando una mano todo el tiempo para ayudarles en la teshuvah. Llega ahora en ese momento, y los Shvatim están en ese momento que Jacob falleció, y tiene miedo que todavía quedó en Yosef algún lado escondido ese trauma, como se dice decirlo en la forma moderna, quedó una trauma escondido en algún lado, se va a explotar. Nosotros sabemos hoy en día que existe eso, que a veces uno guarda y se comporta bien y hace todo bien, pero en algún momento la trauma sigue estando y sale y a veces explota en diferentes cosas. Tenía miedo que ahora, después que falleció el padre, se le va a salir ese trauma. ¿Qué les explica Yosef? Muy inteligente. Yosef le dice, está lo que ustedes están pensando, pero está lo que Akadosh Baruj Hu está pensando. Yo como Yehudí, dice Yosef a sus hermanos, como Yehudí lo que yo sé es que Akadosh Baruj Hu todo lo que hace es para bien. Como dijo Rabbi Akiva, Kol de David Rahmanah le David, todo lo que Akadosh Baruj Hu hizo es para bien. O como dijo Nahum Ish Gamzu le Tová. No existe algo que ocurre en la vida de la persona que sea mal. Es verdad que si tanto algo que viene min Hashamayim y tanto algo que viene min Abriot, cuando ocurre algo a una persona, su pensamiento es siempre que esto viene min Hashamayim. Y si viene min Hashamayim, si Akadosh Baruj Hu me lo dio, es 100% para bien.
Y si pasó algo negativo, es también, si es purificarme de algún pecado, para despertarme en Teshuvah, para darme una mano, para a través de eso, parece ser algo negativo ahora, después voy a darme cuenta que de eso salió algo bueno. A veces no lo entiendo en ese momento, lo voy a entender más adelante en la vida. Esto es en una básica como un yudí tiene que vivir. Entonces, cuando ustedes hicieron lo que hicieron, es verdad que ustedes hicieron algo negativo y ustedes tienen que hacer teshuvah. Y eso es lo que ustedes hicieron. Eso es lo que pasó para Shad Miketz, para Shad Vaigash. Los hermanos de Yosef hicieron teshuvah, se dieron cuenta que su acto fue algo malo. Pero ahora vamos a enfatizarnos cuál fue el plan divino acá. Atem Hashavtem Lera'av al Kadosh Baruch Hashav Letová. Hay acá un plan divino que es el Shlichut que Kadosh Baruch Hu mandó a Yosef. A través de toda esa venta que vendieron a Yosef, fue que Kadosh Baruch Hu quiso que Yosef llegue a Mitzrayim. Y a través de la llegada de Yosef a Mitzrayim, pudo Yosef ayudar que todo el galut sea un galut más liviano. Eso es uno de los puntos que Hasidut explica. Que esa bajada de Yosef a Mitzrayim no fue, como se entiende en Pshat, para empezar el galut. Como dice la Gemara, también la famosa Gemara, es que fue acá un plan de Hashem para empezar el galut de forma más tranquilo. El galut podía empezar de una forma mucho más duro, empezó de una manera más suave. Eso es una cosa. Pero al pi Hasidut y al pi Kabbalah, todo el tema es mucho más profundo. Yosef, a través que él bajó a Mitzrayim, preparó el terreno de Mitzrayim para que el galut sea un galut mucho más liviano. El Medrashim dice que a través que Yosef estaba en Mitzrayim esos 22 años, con todo el sufrimiento, eso acortó, achicó el galut. El galut tenía que estar 400 años, como Hashem le dijo a Abraham Avinu en el Brit Ben Avatarim, y al final fue solo 210 años. Se acortó todo el galut. Entonces todo, y también Yosef hizo todo el trabajo espiritual. Yosef hizo toda una boda de preparar el terreno Mitzrayim para que los Yehudim en Mitzrayim no sufren tanto. El galut es mucho más liviano, y especialmente al pi Hasidut, Yosef también preparó en términos espirituales que el Yehudí puede vivir en Egipto y no asimilarse, ser un Yehudí fuerte dentro de Mitzrayim. Yosef lo mostró con su ejemplo. Entonces la historia de Yosef en Mitzrayim fue un pensamiento de Hashem justamente para facilitar, para hacer algo positivo. Entonces, si es así, mi forma de verlo, dice Yosef, es puro agradecimiento. Ustedes tienen que hacer teshuvah, eso sí, pero que yo enojarme con ustedes, yo tengo que agradecer a ustedes. Ustedes lograron cosas enormes a través de eso. El bien, ese bien se está revelando, miren lo que está pasando. Y esto no solamente el beneficio para el pueblo, sino también para mí. Yosef Atzadik llegó a su nivel espiritual y llegó a su grandeza a través de toda esa historia. Entonces Yosef le estaba explicando a sus hermanos, no, también el motivo por qué no solamente les perdono en forma completa, sino también por qué yo le voy a tratar bien a pesar que ustedes hicieron lo que hicieron mal. Entonces, según eso, explica el Rebbe, dice el Tanya, justamente eso, no tenés que ser un tzadik. Para entender ese mensaje, para captar esa idea, cada yehudí lo puede entender. Lilmod mi Yosef y Mejab, dice el Tanya, aprender de Yosef. No dice ser como Yosef. Yo no soy como Yosef. Yosef era un tzadik enorme y yo ojalá que sea un Beinoní. Pero aprender de esa explicación, tomar ese ejemplo de Yosef, como Yosef les explicó a sus hermanos, esa misma explicación, explicártelo también a vos mismo en esa situación. Cuando fulano, otra persona, te ofendió, te dijo algo, te trató mal, te hizo algo negativo, y vos tenés una dificultad, querés enojarte, que te pones mal, te agarras sensaciones de odio, de rechazo, ¿qué tenés que hacer? No solamente saber perdonar, sino entender que acá lo que otra persona te hizo era algo bueno.
Quizás ahora no entendés por qué, en otro momento vas a entender. Quizás ese bueno, como está explicado en otros lugares, el bueno puede ser eso mismo. Eso que vos ahora vas a despertar una fuerza impresionante dentro tuyo. De en vez de reaccionar, reacciones naturales de enojo, de celos, de pelea, de odio y rechazo y todo eso, que yo ahora voy a sobreponer mis sentimientos y en vez de eso voy a tratarle a esta persona con más amor y con más cariño, lo voy a hacer bien. Eso no viene de una debilidad. A veces uno puede pensar al contrario, es como dejar que me aplasten y es una debilidad de no devolver y no hacerte panote firme. Al contrario, si vos entendés cómo pensarlo, que viene con pensamientos muy profundos de Emuná en Akadosh Baruj Hu, y entender que acá lo que vos tenés que pensar, obvio que la otra persona tiene que hacerte teshuvá, eso es lo que le toca a la otra persona. Él eligió ser un enviado de Hashem para algo mal. Hashem le dio libre albedrío. Él no tendría que decirte algo, no tenía que hablarte mal, no tenía que importar. Eso es el heshbon de la otra persona. Tu heshbon es un heshbon de que Hashem me lo mandó. Y entonces es para bien. Y si es para bien, te tengo que agradecer que me trajo ese bien. Y entonces no solamente que no me enojo, no solamente que lo perdono, sino lo trato con un cariño adicional. El Alter Rebbe en Tanya, muy interesante, hay 3 lugares en el Tanya que el Alter Rebbe habla de este tema. Hay 3 lugares, en verdad son 4 lugares. Y yo quiero hablar de eso porque son fundamentales y ayudan muchísimo en entender cómo trabajar nuestros midot en esos momentos cuando uno necesita trabajar los midot y aprender cómo revertir el enojo en cariño. Ese capítulo 12 que hablamos recién es un lugar en el Tanya. Y en Igeret HaTeshuvah, en capítulo 11, el Alter Rebbe vuelve a hablar de este tema. Y el Alter Rebbe habla justamente sobre cómo un Yehudí puede estar con alegría en todos los momentos. El Alter Rebbe ahí habla sobre la simja que hay que tener en todos los momentos, también a la hora de Teshuvah. Y el Alter Rebbe dice que la simja es cuando la persona sabe que todo lo que Hashem hace para bien. Y también cuando hay algo que no, que Haz Shalom pasa algo, saber que Hashem te está refinando, limpiando, purificando, etc. Y eso nos ayuda a aceptar todas las cosas que nos ocurren, tanto Minashamayim, tanta la idea Briot, aceptar todo con tranquilidad y con alegría. Y el Alter Rebbe ahí en el capítulo 11, en Igeret HaTeshuvah, el Alter Rebbe trae lo que dice la Gemara, que es muy fuerte esa frase talmúdica. Hay que saberlo, hay que tenerlo registrado en nuestra cabeza siempre. El Alter Rebbe dice esas palabras, basado en lo que la Gemara lo dice. Anelavim beinam olvim. Gente que reciben burla y no devuelven con burla. Shomim cherpatam beinam eshivim. Escuchan que le están molestando, burlando y no contestan. Reciben todo con amor y están alegres también cuando sufren. Ellos son los verdaderos amantes de Hashem, que la recompensa a esa gente es enorme, y el que es Amavir al Psha'av, Mojalimlo al Kol Avonotav. Una persona que sabe perdonar. También cuando alguien le trata mal, Hashem le perdona todos sus pecados. Eso es en Igeret HaTeshuvah. Justamente tomando esa idea de entender que todo lo que viene es Minashamayim, y entonces yo lo perdono y recibo con simja, que es aceptar con alegría los temas que no son tan agradables. Más adelante en el Tanya, también en Igeret HaKodesh, el Alter Rebbe trae el tema en capítulo 22. Ahí el Alter Rebbe habla a los Hasidim, una carta, y en esa carta también maravillosa, donde el Alter Rebbe le dice a los Hasidim, les pido, el Lashon del Alter Rebbe es, Ahubai Yedidai, mis amados, mis amigos, na, les pido con todo mi corazón, por favor,
pongan todo el esfuerzo de meter un amor enorme uno hacia el otro. Y que uno no piense en ningún momento, ningún pensamiento negativo sobre la otra persona. Ningún pensamiento negativo sobre la otra persona. Y si te viene algún pensamiento, rechazalo de tu mente como un pensamiento de idolatría. Así dice el Alter Rebbe. Así cuando una persona pasa por un lugar de idolatría y le viene un pensamiento así, enseguida lo rechaza, no lo quiero tener. De esa forma no te permitir que entre en tu pensamiento un pensamiento negativo sobre otro. El Alter Rebbe dice, no estoy hablando de la Lashon Hara. La Lashon Hara ni hay lo que hablar mal, pero ni pensar ningún pensamiento negativo de la persona alrededor mío. Eso pide el Alter Rebbe de los Hasidim, ese nivel de Ahavat Israel. Más adelante, en el capítulo 25 del Tanya, Igeret HaKodesh, el Alter Rebbe trae lo que está escrito, Kol HaKoes Keilu Oved Avodah Zarah. Una persona que se enoja como está haciendo idolatría. Pregunta el Alter Rebbe, ¿por qué es tan grave enojarme? Y idolatría es el pecado más grave. ¿Por qué cuando uno se enoja como está haciendo idolatría? Dice el Alter Rebbe, idolatría significa perder la fe en Akadosh Baruj Hu y servir a Avodah Zarah, otros dioses. Dice el Alter Rebbe, una persona sabe que todo es de Akadosh Baruj Hu, que Akadosh Baruj Hu es el creador del mundo y él es el creador del mundo en forma constante. Y entonces toda la creación y todo es la palabra de Hashem. Entonces no existe que pase algo que no sea totalmente a través de Akadosh Baruj Hu. Entonces si me ocurre algo es porque Akadosh Baruj Hu me lo mandó. Y si Akadosh Baruj Hu me lo mandó, ¿cómo me voy a enojar? Lo acepto con toda la alegría, con todo el amor, sé que es para mí bien. Y si yo me estoy enojando con fulano, con otra persona, porque él me trató mal o que me hizo mal, es porque perdí la emuná. Y pienso que realmente esta persona, él tiene control sobre mi vida. Y ahí es donde el Alter Rebbe aclara ese punto que hablamos antes. Acá hay dos cosas, son dos cosas que no tienen nada que ver uno con el otro. Está el pensamiento del que hizo el pecado, que me lastimó, y está el pensamiento mío que yo recibí ese daño. La persona que dañó, que lastimó, que hizo algo mal, él tiene que hacer teshuvah. Él tiene que recibir su castigo de Ben Hashamayim, lo que sea. Él merece porque hizo algo mal y eso es algo que él tiene que hacer teshuvah, es un trabajo de él. Eso es del lado del mazik, del dañador. Pero yo, el dañino, yo, el que recibió el daño, yo no tengo que pensar de esa forma. Yo tengo que pensar que Hashem es el único dueño del mundo y que vino de Hashem. Entonces, de acá viene esa fuerza del Parashá de esta semana que nos está enseñando a través de profundizarnos en la historia de Sefer Tzadik, saber perdonar. En Shulchan Aruch hay alajot, en alajot de Yom Kippur, está traído cómo uno tiene que estar siempre perdonando, no ser crueles. Uno de los fundamentos de los midot que tenemos nosotros, Yehudim, de los tres simanim del Yehudí, que somos vergonzosos y bondadosos y misericordiosos, que de ahí viene la halajá, que uno tiene que perdonar cuando alguien le hizo algo mal, saber perdonar. Y ahí también, en ese tema de perdonar, el Rebbe explica en los halajot cómo saber perdonar uno al otro. Hay tres niveles en perdonar. Tres niveles en perdonar. Perdonar la acción. Yo perdono lo que uno hizo, alguna acción mal y perdono esa acción. Eso es el nivel básico. Te perdono por lo que me hiciste. Número dos, más profundo, no solamente perdonar a la acción, sino perdonar a la persona, porque a veces yo perdono a la acción, pero perdonar a la persona, que yo a la persona ya lo puedo volver a mirar
con ojos positivos y querer a la persona. Para eso necesitamos profundizarnos en todo lo que hablamos hasta ahora. Mirarlo de una manera más diferente que Akadosh Baruj Hu lo mandó, y entonces yo no tengo nada contra la persona, no solamente que perdona la acción. Y el tercer nivel es lo que hablamos también, es no solamente perdonar a la acción y no solamente perdonar a la persona, sino amar a la persona con un cariño adicional más que antes todavía. Ese nivel de perdón es lo que aprendemos de Yosef Hatzadik. Y eso es un perdón realmente profundo que llega de lo más profundo del corazón, que cuando uno logra revertir el enojo en un cariño adicional. Sobre eso dice el Medrash dice que cuando Am Israel están en Pasuk en Shir Hashirim, el Pasuk dice, Mi hitenja que li, Yehudim le dicen a Kadosh Baruch Hu, por favor, a Kadosh Baruch Hu, ojalá que vos seas como nuestro hermano. Dice el Medrash, ¿qué quiere decir eso? Sabemos que Shir Hashirim es toda una parábola de pareja, hombre y mujer, y es el Yehudi con Akadosh Baruch Hu. Entonces la mujer, nosotros, Am Israel, la mujer de Hashem, le hablamos a Hashem y le decimos a Hashem, ojalá que sea como nuestro hermano. Pregunta al Medrash, ¿cuál es el significado de ese pasuk? El Medrash que los Yehudim le dicen a Kadosh Baruch Hu, vos a Kadosh Baruch Hu, que seas como Yosef con sus hermanos. Mi tenja que achli, le estamos diciendo a Hashem, vos a Kadosh Baruch Hu, tratanos a nosotros como Yosef lo trató a sus hermanos. Así como Yosef Hatzadik, sus hermanos, ellos lo trataron mal y él les perdonó. Y no solamente que les perdonó, él también los trató bien, con más cariño todavía. Nosotros, Yehudim, sabemos que les tratamos mal a veces. Nosotros como la mujer de Akadosh Baruj Hu, sabemos que a veces tenemos nuestras rebeldías. A veces hacemos cosas que el marido Akadosh Baruj Hu no quiere. Y entonces nos comportamos mal con vos. Ni tenja que ahli, que sea vos como Yosef. Ya estamos pidiendo a Hashem que así como Yosef no solamente perdonó a sus hermanos, sino también Balam todo, vos también a Kadosh Baruch Hu, tratenos bien y hacernos bien y devolverlos con todo el bien, a pesar que nuestra conducta no es siempre bien. Y eso es la fuerza de la Teshuvah, que la Teshuvah no es solamente perdonar, como dice la Gemara, que la Teshuvah del Yehudí tiene una capacidad enorme que los pecados se transforman en méritos. Y eso es justamente el Igmol Hayavim todo. No solamente perdonar, sino que los pecados mismos Hashem lo transforma en méritos. Como dice el Rambam, que el cariño, el amor que Hashem tiene a un Baal Teshuvah es más todavía que el cariño que Hashem tiene al Tzadik. Y esto es la enseñanza que tenemos que tomar de Parashat Vayechi para nuestra vida. Nosotros queremos que Hashem nos perdone. Nosotros queremos que Hashem nos trate a nosotros como Yosef a sus hermanos. Tenemos que nosotros también en nuestra vida tomar ese ejemplo y también tratar a todo nuestro entorno de esa forma. De Yosef con sus hermanos, de saber perdonar. Y no solo perdonar, sino mostrar un cariño adicional que viene de ese lugar de saber que todo es bien y todo es para bien, y tener esa manera profunda de ver las cosas nos ayuda a poder perdonar y transformar el odio en un amor enorme. Y ese Ahavat Israel y Ahdut Israel que nosotros vamos a tener aprendiendo de esa parashá va a hacer que estos días como Asara de Tevet se van a transformar de amargura en dulzura, de oscuridad a luz, y que pronto vamos a tener la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu, como dice la parashá de esta semana, que Jacob vino, quiso revelar el futuro, quiso revelar el Ketz, y le dijo que cómo llegar, cuál es la forma, cómo un Yehudí puede revelar el Ketz con Ahavat Israel, Ahdut Israel. Vamos a tener la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu, y verá, amén, amén, que en razón.